Los aranceles que se vienen para México. Ese video lo titulé Los aranceles que se vienen para México, y en el cual les voy a hablar de la problemática sobre el 25%, la tarifa del 25% que Donald Trump amenazó con poner a los productos mexicanos que entran a Estados Unidos. Estaba viendo en las noticias de Telemundo donde entrevistan a un supuesto economista y le preguntan que qué va a pasar con esa tarifa del 25%, sobre todo que se ha hablado mucho, 25% a los automóviles que se producen en México, pero que se exportan y se venden en Estados Unidos. Entonces esta persona decía que ese 25% realmente a quien va a perjudicar es a los Estados Unidos, al consumidor de Estados Unidos. Y la verdad, esa es una ignorancia gigantesca, porque en un primer momento el consumidor puede resentir el 25%, pero resulta que si el 25% se lo aplican a un vehículo que se produce en México, hay un vehículo exactamente igual o parecido, un vehículo sustituto que se produce en Estados Unidos y que no tiene ese 25% de tarifa arancelaria. Digamos, un Nissan Versa que puede costar $20,000, que con un 25% de arancel, que se produce en México, que con un 25% de arancel costaría $25,000, o un Ford Focus, que es más o menos la competencia, que puede valer $20,000 también, sin el arancel seguiría costando $20,000. Entonces el consumidor puede cambiar de un vehículo a otro y no se vendería la misma cantidad de Nissan Versas que se producen en México. Esto generaría que la planta de producción de Nissan dejara de producir los Versas en México, o por lo menos redujera la producción de Nissan Versas en México, porque ya no se vendería la misma cantidad en Estados Unidos. Esto provocaría que hubiera despidos en muchas plantas automotrices en México, porque esos carros no se estarían vendiendo en México. Esa reducción en la demanda de productos en general, y en este caso del ejemplo de autos que se producen en México, esa reducción en la demanda en Estados Unidos generaría que la demanda se desplace hacia otro tipo de productos que son similares y que estarían más baratos aquí en Estados Unidos y que se producen en Estados Unidos. En un primer momento, aumentando un poco el costo, no al nivel del arancel, aumentando un poco el costo, un poco el precio, porque el incremento en la demanda hace que el precio se incremente en el corto plazo. En el largo plazo, un incremento en la demanda genera un incremento en la oferta. Al crecer la oferta, se generan más empleos y la economía genera un efecto multiplicador que beneficia enormemente a la economía de Estados Unidos. Eso considerando nada más los aranceles que se pondrían en Estados Unidos. Si México pone aranceles a los productos que Estados Unidos manda a México, se generaría algo similar. La cuestión es ver qué productos son los que se mandan a México, y si México tiene la capacidad de hacer frente a esa demanda que se generaría del mismo producto que se exporta de Estados Unidos, pero que tendría que producirse en México. Por ejemplo, la petroquímica, todos los derivados del petróleo, que tanta capacidad tiene México de producir. Entonces, si se le ponen aranceles a las gasolinas, al gas, a todos los productos derivados del petróleo que se mandan hacia México, si la gasolina y el gas son caros, imagínense poniéndole un arancel. Serían productos que no se podrían comprar en México, de por sí están caros. Si le pone un arancel a las carnes, al huevo o al pollo que se exporta de Estados Unidos hacia allá, que de por sí están caros, ¿cómo estarían los precios de estos productos? Y México no tiene la capacidad de hacer frente a la demanda que se incrementaría de esos productos que fueran producidos localmente. Entonces tendría que consumirlos caros. Los aranceles y la eliminación del Tratado de Libre Comercio, al único que perjudicaría es a México, y se lo estoy diciendo en términos
netamente económicos, en términos de la ciencia económica. Si está en contra, dígamelo con elementos, dígamelo con argumentos y díganmelo con cifras. Soy Virgilio Ortuño, síganme en mis redes sociales.